Me prestado los libros todavía, no puedo ni ver los libros que tiene. Me prestó todos los libros de él. Este, era, o sea, el ingeniero Omar Leguizamón trabajaba ahí en la Estática Sur. Mirá, Es qué mi bueno, padrino, che. hermano de mi mamá. Mirá, Así que me ha dado todos los libros de él para que vea qué me sirve tenés y una reliquia ahí en el libro. sí, pero Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos. profe. buenas tardes, profe. Eh, bueno, vamos a continuar con lo que nos dejó la semana pasada. Eh, vamos a aprovechar la clase de hoy, porque, bueno, la clase pasada no hemos tenido clase el jueves, digamos, la semana pasada. Ustedes van a hacer un trabajo siempre. Algo van a hacer como para que, como no tengo ayudante, no sé cuál es la situación de la facultad en muchos aspectos. Estoy solo, entonces tengo que dar la teoría y la práctica. Entonces, la manera de hacer los trabajos prácticos para que ustedes se evalúen va a ser de esa manera. Y cuando nos toca hacer un trabajo práctico ya de cálculo y demás, lo vamos a hacer en vivo las dos partes. Estoy gestionando, estoy gestionando para que, bueno, de alguna manera podamos ir a la SED que tenemos en la facultad, que hoy está medio complicado el tema, todo más, yo calculo que va a estar complicado, los casos cada vez van en aumento, tampoco los quiero exponer a ustedes ni poner en un compromiso de poder asistir a una visita por más que mantengamos la distancia o no, que no hace falta que estemos cerca, pero bueno, eh, lo iremos viendo con el tiempo. Ojalá que lo podamos hacer, ojalá que todos puedan llegar, porque va a estar bueno cuando si lo que quiero ver después de esto de la EA, por ejemplo, el diseño de una estación transformadora de baja tensión nomás para distribución. eh, y bueno, como para que ustedes tengan en cuenta, para los que no lo saben, qué elementos entran en juego. ¿Ah? Así que bueno, antes que empecemos la clase, ¿quieren agregar algo? Estos trabajos, profesor, van a ser en algún programa o simplemente así, digamos, a mano le sacamos una foto y los enviamos. O sea, Mm, en Word, no, ¿qué quieren hacer? Em, Eso está bueno, porque lo quiero consultar con ustedes. La idea es que lo puedan hacer desde el celular o desde una computadora. El que tenga algún impedimento, como un celular o computadora tenga el impedimento de no tenerlo en sí, me avisa, porque si no, ahí cambiamos la metodología para que sea para todos por igual. ¿Ah? Y si por ahí alguno no tiene porque se la ha roto o lo que sea, y puede conseguir una, estaría buenísimo. Si no, me lo dicen por privado, miren, profe, tengo esta situación, entonces listo, yo veo las maneras de que lleguemos a todos, de que todos lleguen a hacer el trabajo de la misma manera, ¿ah? Para que no haya desventajas, digamos. el año pasado con el profesor Duberti usábamos el Word y usábamos el editor de ecuaciones, pero es lento. Trabajar con el editor de ecuaciones es lento. Entonces, en algunos casos, bueno, lo que Lentísimo, hacíamos lentísimo. era, Sí. sí, está bueno el editor de ecuaciones porque deja usar todo, digamos, o sea, raíz cuadrada, integrales, tiene derivada, tiene todo, pero es muy lento de trabajar. Entonces por ahí si es un Como dice trabajo Raúl, es lento el claro, tipeo. un tiempo, capaz que es mejor hacerlo a mano. Más que nada Sí, por el tema ese de que el editor de ecuaciones está bueno, pero es lento de trabajar. O disculpe, profe, también como, bueno, como dice Raúl, como he dicho con el profesor Duberti, que por ahí nos permitía hacerlo a mano y después al último, como presenta una carpeta final ya con todo lo que yo tengo avisado, me he dicho, está Ah, eso bien, sí, sí, pasarla, sí, nos dejaba pero hacerlo a mano capaz y que eso después le lo convenga. pasamos. Sí. Al último le teníamos que presentar una carpeta ya pasada con el editor de ecuación en Word, pasado PDF, ya todo prolijo, todo bien, una vez que está avisado. sí, bueno, en realidad pasa que nosotros muchas ecuaciones no vamos a utilizar en esta parte de la materia, en el primer cuatrimestre. Sí, en el segundo pueden utilizar cosas como eso, pero normalmente lo que hago es mandar el Word, un archivo, un PDF, lo que sea. Ustedes contestan y con un escaneo, o sea, de una aplicación o de un escáner, lo que ustedes han escrito
lo llevan en formato PDF y así lo presentan. Pero respecto a estos trabajos, más que nada es para tener un control a ustedes para que vayan llevando la materia al día. Tengan en cuenta que ustedes, esta es la materia integradora de cuarto año, tienen 2 veces a la semana, es la que mayor carga horaria tiene junto con máquinas eléctricas, entre dos, así que por algo están en estas circunstancias. Y esta es la integradora, así que, bueno, Profe, simplemente eso, sí. una preguntita. ¿Tiene proyectos realizados usted para que podamos observarlo, para que nos explique cómo lo hicieron, de montaje, de instalaciones, este, para compartir, así podamos ver cómo se hace un proyecto, cómo se lo presenta, así algo terminado ya, aunque sea viejo? Sí, sí tengo, pero cuando llegue el momento lo vamos a ir viendo. Porque ustedes para entender muchas de esas cosas, si tienen el oficio o no tienen los conocimientos, va a ser difícil, o a viceversa. Entonces la idea es que ustedes vayan aprendiendo los diseños constructivos del por qué y cómo se dan las cosas, para que después puedan plasmar un proyecto. Es más, ustedes van a hacer proyectos. Yo les voy a dar una planimetría donde ustedes van a trabajar con eso y lo van a tener que presentar. Yo les paso un modelo estándar como de cómo presentarlo. Tengan en cuenta que estamos hablando de proyectos de baja tensión, de instalaciones domiciliarias o comerciales, ya lo que son distribuciones para emprendimientos como barrio cerrado o loteo abierto, ya lleva un diseño constructivo específico que EDET lo ha homologado. O sea, ya EDET ha dicho, listo, ¿querés un barrio privado? Bueno, en el barrio privado va a ponerte conductor, va a acabar tanto, la cámara va a ir así, pa. Ya hay un diseño constructivo escrito por EDET. O sea, tampoco nos revienta la cabeza buscando el porqué, ni queriendo ir a otras cosas, porque ya está homologado, ¿no es cierto? Profe, Recuerden que homologado en el sentido de decir que EDET dice, bueno, nosotros no somos el ente controlador, porque para esta ley, pero son ellos los que se encargan de la parte de distribución. Y para recibir una instalación, recuerden que toda instalación eléctrica, que desde el medidor hacia adentro es cuestión, depende del propietario. Pero cuando ustedes van a hacer un desarrollo en un barrio, por ejemplo, eh, van y construyen las líneas de baja tensión para la distribución dentro de un loteo. Y eso es lo que tienen que controlar, porque esas líneas o esas derivaciones pasan a ser después de la propia empresa. Por más que usted haga el financiamiento, se le devuelve, pero EDET es dueño de eso después. ¿Sí? ¿Qué me decía? ¿Cómo hace presupuesto, ingeniero? Hay que armar presupuesto, buscar precio y armar un número para montar algo. ¿Cómo no te escucho? Hay que hacer presupuesto, hay que buscar precio, cotejar, comparar, hacer una planilla de más o menos aproximado de los costos de hacer una casa, una instalación, para tener un Mira, número. para tener un número, por ejemplo, lo más cercano que vos podés hacer es que eso va variando. ¿Por qué? Porque vos podés guiarte de la mano de obra, si sos un instalador matriculado de la IET, como para decirme guío de algo. Si no, te podés volcar lo que es la revista de arquitectura y construcción, que ya te pasan el metro cuadrado por metro lineal de instalación. Eso en cuanto a obra de baja. Pero nosotros la idea es que ustedes aprendan a hacer una descripción del trabajo que van a hacer y con eso van y facturan. En el sentido de decir, bueno, mi instalación va a tener 30 metros de cañería de tanto, con conductor de tanto, a 70 centímetros, o combinación mixta, y bueno, el metro lineal vale, ¡pum! O sea, el costo tiene 3.000 pesos de costo lineal, de costo en cuanto a material, y bueno, la mano de obra son 1.500. El metro, el global es 4.500 el metro. No sé, por decirle algo profe, así. Porque eso va variando con el tiempo. Sí. ¿podemos usar la aplicación del AutoCAD o vamos a usar lo que son láminas A3 para hacer el proyecto? No, vamos a hacer con AutoCAD, la lámina A3, dejarla para cuando iba al colegio. Ah, bien, bien. No, AutoCAD. Así que les sugiero que si lo pueden ir consiguiendo el AutoCAD mejor, para que cuando llegue el momento ya lo tengan. Yo sé que muchos lo dominan, otros no. Y los que no lo dominen, por favor traten de ponerse en comunicación entre ustedes mismos como para que se vayan dando una mano. Igual cuando nosotros lo vayamos viendo,
el AutoCAD lo van a terminar de aprender. Nosotros, ¿qué hacíamos en la presencialidad? Los enviábamos muchas veces al laboratorio de informática en la facultad y le hacíamos tener un curso básico o introductorio de lo que es el AutoCAD. Luego, chicos, el AutoCAD es una herramienta que es ya muy autodidacta, la herramienta prácticamente, y del uso que le dan, en la rapidez que tienen y demás. Hay gente que vive del AutoCAD, hay gente que no le gusta el AutoCAD, hay gente que la usa por obligación y bueno, ahí están las virtudes, ¿no es cierto? Entonces, casualmente por eso, pero sí es una herramienta muy necesaria para que ustedes la aprendan. Profe, ¿usted está ¿Está? trabajando usted con obra? ¿Está haciendo montaje así usted? ¿Está cotizando, facturando con trabajo así usted? Ahora actualmente, ¿está al tanto de los precios que Para, tiene? estoy haciendo instalaciones domiciliarias, básicamente, proyectos de lo que se está haciendo, algunas cosas. Tengo un grupo de trabajo con lo que lo hago, pero más que eso no, por el momento es lo que se va moviendo. Tampoco, como le digo, la instalación, el rubro de la ingeniería eléctrica es muy amplio, como se puede dedicar la parte de baja tensión, como se puede dedicar la parte de media, para hacer las instalaciones, construcciones de línea y demás, o también pueden dedicarse a la gestoría, pues, hay un montón de cosas, un montón de abanicos dentro de esto, así que es muy amplio el tema, pero yo en particular, con instalación domiciliaria, proyecto, más dirección técnica y esas cosas. La planimetría, me gusta hacer la media, no, entonces muchas veces la hago por obligación, entonces cuando me sale lo agarro, si no, hasta ahí nomás. ¿Qué es gestoría, profesor? Pero todo de baja ¿Qué es tensión. gestoría? ¿Cómo? Cuando dice que nos podemos dedicar a la gestoría, La gest sí. y la gestoría, por ejemplo, a ver, ¿qué es gestoría? Viene alguien y dice, che, vos sabés cómo, no sé, tengo problemas en el medidor, esto pasa de monofásica a trifásica. Te hablo de lo que te dice el común de la gente. Y vos qué haces, vos sacás tu chapa ahí en el sentido de técnico, como ingeniero en realidad, le da las razones del por qué se puede cambiar o por qué no, tal vez que con un cambio de llave suficiente. A ustedes eso no les genera mucho costo ni trabajo, pero es su conocimiento y de eso también pueden vivir. No, recuerden que no todo el oficio con la espalda, muchas veces con la cabeza, por eso están ustedes estudiando para ser ingeniero, ¿entienden? Eso es la gestoría, como puede ser pedir factibilidades, cálculo de instalaciones eléctricas, diseño de proyectos, o sea, todo eso es gestoría, digamos. Hay distintas cosas dentro de la gestoría. Como hay gente que se dedica a presentar planos solamente en la municipalidad, hay gente que tiene contacto, lo hace y es una gestoría también que se cobra. La gente no tiene el tiempo para perder, ¿entiendes? Así que, bueno chicos, continuemos con lo que nos quedó la semana pasada. Eh, uy, no, ya está. Con lo que es, no, habíamos quedado en esta sección. ¿Alguien recuerda dónde hemos quedado? ¿No? ¿Se acuerda? En lo de esquema de puesta a tierra, creo que era, profe. En el esquema TT. Ah, es que no estoy compartiendo la pantalla, por eso no lo van a ver, perdón. Ahí. Habíamos llegado hasta, a ver, hasta a la naturaleza de la instalación eléctrica, el diseño de tableros de instalaciones eléctricas, de distribución, Ese tablerito sí hemos visto. y sí, sí, sí. Y acá ya vamos a ver con el tema de la clasificación de las líneas y de los circuitos, ¿se acuerdan? Sí, ahí hemos quedado. Sí, profe. Antes que, sí, antes que empecemos a hablar de esto, quiero escucharlos, que me cuenten qué idea tienen de la clasificación de esto, qué será una línea principal, una línea de alimentación, una línea seccional, un tablero seccional, un tablero subseccional, un circuito terminal de consumo, qué tipo de circuitos hay, cuánto tiene que haber por, en mínimo en una casa. Quiero escucharlos, vamos. Sí, bueno, yo lo veo de la parte a veces comercial ahí en la empresa. No tengo mucha relación con la parte técnica, pero sí veo, por ejemplo, que la gente
se queja mucho porque Eder pide el cable que va desde el medidor hasta la instalación interna, digamos, hasta el tablero interno, concéntrico. Bueno, algunos por supuesto le ponen los dos cables de 2,5, estaría mal, digamos, pero sí exigen el cable concéntrico que llega desde la línea, desde la caja de distribución que está arriba hasta baja por la pipeta y llega hasta el medidor y después que vaya la conexión interna también con ese tipo de cable. Creo que por una cuestión de seguridad más que nada, pero bueno, la gente se queja porque el cable es caro, es uno de las cosas que encarecen la instalación. Y Ese ahí sería vamos a hacer una el pausa. Vamos a hacer una principal, pausa. sí. O Ahí sea, estamos hablando, por línea, ejemplo, de una alimentación, una acometida claro, aérea, por ejemplo. Vamos entrando en tema. Esta es una acometida aérea, para que tengan una idea, yo le voy a hacer una relación acá. ¿Se imaginan? Ay, perdón. ¿Se imaginan la torre, la línea de distribución que ustedes tienen a la salida del trafo, ¿no es cierto? Esta es la parte baja del trafo, ¿no es cierto? Entonces acá tienen la línea municipal, ¿no es cierto? Y acá tienen el punto de medición. Por decir, no importa cómo, pero es la idea. Si hay una instalación monofásica, acá tienen un poste ustedes, poste de aluminio, no de aluminio, de hierro galvanizado, perdón, que normalmente es de una sección de instalación monofásica y para las trifásicas también de esta cierta potencia, que acá tiene una pipeta, como decía Brito, bueno, ¿no es cierto? Como un codo, y eso de ahí viene, bueno, el conducto que alimenta la instalación, ¿no es pero ahí cierto? está la cajita de distribución, sí. Claro, bueno, viene de una caja de distribución, obviamente. Muchas veces esa caja de distribución la usan con válida para el vecino, para así, ¿no es cierto? Sí, Entonces, creo que, no sé si hasta 4 o 6 vecinos pueden, no, cuatro vecinos pueden conectarse en una cajita. bien. Sí. Bueno, entonces esta es la línea municipal, ¿no es cierto? Y en la línea municipal se encuentra, recuerden que habíamos comentado, que ustedes pueden tener dos tipos de diseño del medidor, para que lo vean de frente. Uno, un tipo con una mampostería, ¿no es cierto? O sea, vienen los ladrillos, en los ladrillos, o sea, es con un tipo de mampostería. Y el visor acá, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el lecturero tenga acceso. Es un tipo de fachada, perdón, de colocar. Muchas veces que se da en algunas instalaciones se utiliza ¿qué? El poste con La columna el de ensunchado hormigón ahí, armado. claro, la columna y la caja ensunchada, o sea, Exactamente. con una especie de cinto Un eso se poste de usaba hormigón. mucho, sí, Un se poste usaba de mucho hormigón, en que los en el barrios, poste de sí, hormigón está ubicado el medidor. sí. ¿Ah? Entonces ahí va agarrado con unos precintos de galvanizado, todo va puesto el medidor ahí. Sí, esa le ¿Bien? llamamos alternativa Según, nosotros, sí. Esos son, cuando usan esa caja, usan los flex, que, con, con, con las Ah, abrazaderas, no, yo digamos, me para equivoqué, agarrarlo. no, él está hablando Cuando se usa de la columna que ya viene este tipo armadita. de caja aérea, digamos, toma Sí, aéreo sí, este ya viene alternativo, armadita claro, con viene el el tablero y viene para agarrarlo con los flejes esos metálicos. no, yo me equivoqué. Ese sunchado, ese, creo que ya no se usa ese. Porque ¿De qué dice medida son los alternativa cables 1, alternativa 2 y estos, alternativa 3. No José? se usa ya Raúl ese, ya ¿Qué no se medida, usa. ¿Cómo? che? No, ya no se usa ese, sí, De, esto estaba ¿Qué pensando, medida sí. son no, los? y encima los caños son de PVC ahora la mayoría. La hola chicos, medida ahí volví de no, nuevo. no ¿Qué, sé, sí. bueno, sí, ¿qué decía Brito? Disculpa. No, no, le decía que yo me había equivocado, esto de que van con sunchado con el amarre ese
metálico ya no se usa. Yo Dice que está diciendo yo lo he usted el que visto, se por usa. ejemplo, nosotros acá hemos puesto el otro día un tablerito para una bomba impulsora acá en una red de cloaca que estaba para elevarlo por lo menos hemos puesto para eso con unos flejes metálicos, se enganchan, Sí, pero un ese tablero de esos ya no, composite. EDET ya no Claro, no vende de sé si lo eso. usará todavía en distribución, Sí, digamos. no. No. EDET vende la alternativa uno, que es la que ha mostrado el profe, que es con la mampostería, o la alternativa 2, que es el poste que ya viene armado con el espacio para que vaya el medidor. La alternativa de esas dos creo que se usa mucho en los barrios. ¿Viste los barrios que hace? Sí, Ahí ponen esos postes. es Esa claro que mucho hace asentamiento, eso, pero también, Sí, también, sí, porque también. es más barato que Es hacer verdad eso. la mampostería, digamos. Exactamente. Y ahí ponen la caja Bueno, de distribución esos diseños de desplazada instalaciones también. ¿Cómo? Ahí en los barrios que son peligrosos, la caja de distribución que está en la línea la ponen desplazada para que no se, bueno, no se cuelguen de la luz, digamos. Bueno, sí, también. No le ponen ni medidor. En realidad, en esos barrios está todo identificado. Recuerden ustedes que en todo asentamiento no puede haber un tendido eléctrico sin la previa autorización de alguien. ¿Y quién es el alguien? En este caso, la empresa distribuidora. ¿Y quién lo pide, le solicita a la empresa distribuidora? Vaya uno a saber. Entonces, no es que es tan sencillo nomás que ellos van y se cuelgan. Es así. Para que ustedes tengan alimentación, la empresa distribuidora debe hacer una obra, debe de hacer un tendido con una salida de baja del transformador para que ustedes tengan ya sea una caja de derivación o algo, o un derivador directamente del transformador para poder alimentarse. Pero esa obra no la hace alguien particular, la hace EDET. ¿Y con quién la hace? Bueno, ahí está la eterna suspicacia, digamos, de un montón de cosas. Pero todos esos trabajos son autorizados, no crean que hacia el azar. Sí, el tema de la conexión clandestina sí es algo improvisado. O sea, el muchacho que se cuelga de una caja de derivación, audazmente, sin entender las 5 reglas de oro, lo que sea, esa persona sí está cometiendo un ilícito. Nosotros cuando veamos el reglamento de prestación de servicio que ha firmado EDET con el ERCEP en 1994, cuando pasa a ser de agua y energía la parte de distribución a la empresa, digamos, una de las cosas que dice en el reglamento de prestaciones que es, que ustedes ya lo saben, pero que es un delito penal, robo de energía, digamos, una empresa distribuidora. En síntesis, colgar delito penal, digamos, ¿no es cierto? De que, Entonces, todas esas cosas se pueden evitar de alguna manera o no, pero están. Sí, ¿y de decime. cuántas son las multas más o menos? Bien. No, no, no son multas, son delitos penales. Delitos penales son, bueno, en cuanto Sí, tengo si le entendido, hacen, sí, los delitos penales pueden ser, son excarcelables y, bueno, hasta con sentencia también. Pero lo que yo he bueno, visto que un ahí adentro, por vecino ejemplo, me- si, si lo descubren, por ejemplo, colgado, eh, depende, digamos, a veces directamente, si es una casa muy humilde, directamente lo descuelgan. claro, Pero llegado el caso que le hagan un acta, suponiendo que le hagan un acta, le cobran lo que le llaman CNR, que es consumo no registrado, 5 años hacia atrás, o sea que es como si uno hubiera estado consumiendo 5 años hacia atrás. No importa que uno no haya hecho la conexión el día anterior, pero le cobran 5 años hacia atrás, o sea que es bastante lo que debe Hace estar pagando, poco, sí. sí, mucho es bastante. eso en términos de la empresa con el distribuidor. O sea, o sea, si es una persona de bien, lo mejor que le puede pasar es eso, es plata. Porque si llega a otra instancia es un delito penal, digamos, entonces Sí, sí lo pueden meter hasta preso. hasta preso. Y después en los Te va a salir barrios, más caro. así, claro, en los barrios de emergencia directamente lo que hacen, lo desconectan y bueno, es difícil con estas cajitas de distribución volverse a conectar, digamos. Por Antes sí ejemplo, ellos se conectaban en...
cuando Exacto. el cliente consume y no sabe cuánto consume porque está arriba. En el futuro se Es planea, un tema ese. sí, y bueno, a través o sea, de comunicación de radio, llega a una central en EDET y ahí da la lectura. Así es. Sí, Bueno, pero sí Correcto. se puede todas saber esas. la lectura hay una aplicación que EDET Go, que uno pone EDET lectura y les tira, o sea, pensado justamente en ese tipo de conexión. Les dice la lectura que tiene. Sí. Bueno, la idea es que nosotros, son cosas que están pasando, que ha tenido que tomar, por ejemplo, recaudo la empresa para sufrir ¿cómo se llama? Un fraude por parte de ciertos clientes que no están registrados sobre todo. Nosotros vamos a darle mucha importancia, es bueno conocer todo esto, pero lo que nosotros vamos a prestar más atención o vamos a poner un énfasis mayor, va a ser que está reglamentado en lo que nosotros tenemos que saber como profesional al momento de tener en cuenta el alto de un servicio, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tipo de diseño constructivo lleva esa acometida? Y ustedes saben que la acometa lleva un diseño en base a la potencia que tiene. Entonces, nosotros vamos a ver diseño de acometida monofásica que está también reglamentado por EDET, lo vamos a ver y vamos a ver todo esto de alternativas que estamos conversando, lo vamos a ver de lleno. Pero bueno, a que sigamos con respecto a lo que es la instalación eléctrica. El conductor que decía Raúl, ustedes supongo que tienen, acá empieza el dominio de su casa y acá tienen el tablero principal, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice es que si es aéreo el consumo, el conductor, este mismo conductor que ingresa al medidor hace la medida, debe ir y debe salir hasta, bueno, hace una bajada y entra al tablero, ¿no es cierto? Perdón, el vivo y el neutro. ¿Está? Entonces ese conductor pide de que sea un concéntrico. Les doy un ejemplo, cuando es un barrio cerrado, por ejemplo, o si ustedes entran que tienen una acometida subterránea, lo único que hace es controlar el cable de carga. Muchas veces controlan solamente el cable de carga, ni siquiera la cañería. Simplemente se fijan que el conductor, que el cable de carga, sea de la sección correspondiente con la llave que ustedes han pedido para la tarifa que ustedes han pedido. Porque eso también van a ver. Hay tarifas, hay acometidas monofásicas llamadas una A4 y A6. Hemos conversado de eso, que habíamos visto que el calibre de la llave nos da hasta 25 amperes y el calibre máximo la llave de 32 amperes. Es decir, ustedes no pueden ir al medidor y decir, bueno, yo lo meto en la llave de 40. Eso está mal. Y tampoco pueden llamar a EDET y decirle, quiero una llave de 40 al medidor, porque EDET le va a decir, mire, el límite en la parte monofásica, EDET tiene dos tipos de acometida monofásica, la A4 y la A6. A4 porque hace referencia a que el conductor de carga es de 4 milímetros cuadrados y el A6 el conductor de 6 milímetros cuadrados. Y tiene un calibre máximo de llave de 25 y de 32 amperes, ¿cómo se llama? Respectivamente. Entonces ustedes no pueden pedir la llave que ustedes quieran para la acometida monofásica. No les digo que no la puedan poner en el medidor. Eso está en contra de la regla, pero lo que dice EDET en ese caso es que la acometida, si es monofásica y de ese tipo, el conductor de carga tiene que ser de 4 o de 6 milímetros. Depende de lo que han solicitado. Y en eso sí hacen la inspección. Ellos cuando van a dar de alta el servicio acá, cuando van a dar el alta el servicio, se fijan que la sección del conductor sea la correspondiente, ¡pum! Listo, chao, adentro. ¿Está? Bueno, continuemos con lo que son la clasificación de los circuitos. Eh, no vamos a entrar en detalle lo que dice la reglamentación, pero para que tengan una idea. La línea de alimentación, ¿qué será? ¿Qué es la línea de alimentación? ¿Qué es la línea principal? Para que me cuenten más o menos. ¿Qué? ¿Alguna idea qué se le llama línea principal? Fuera de leer lo que está aquí, digamos, en la pantalla. Pero quiero que me cuenten si tienen idea o no, para que no le hable yo solo. Sería, profe,
La línea de baja tensión que sale del transformador de distribución de algún barrio, algo que alimentaría, este, ¿Quién sería eso? en ese caso sería la empresa ¿Quién es eso? distribuidora. Lo que me está diciendo vos. Pero Eh, ¿quién es mi alimentación? Ustedes hola, tienen la hola, línea acá. hola. La línea principal es la que va desde Hola, ahí se la que va escucha. desde la línea hasta el medidor, que va hasta la entrada del medidor. Exactamente, esa línea de alimentación. La línea principal, la línea principal es la que va desde el medidor hacia el tablero principal. ¿Está? ¿Lo ven? Sí. La línea seccional, si llega a existir una línea seccional, es que usted en el tablero principal, por ejemplo, tiene un tablero seccional en planta alta, en el fondo, en lo que sea. Este es el TP y este es el TS. La línea seccional es la línea esta que va desde el tablero principal hasta el tablero seccional. ¿Está? Esa es la línea seccional o circuito seccional también se llama. ¿Está? Circuito seccional o distribución. ¿Está? ¿Lo ven acá? Es la que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra o protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero, que es lo que estamos viendo acá. ¿Lo ven? Circuito seccional o circuito de distribución o en criollo línea seccional. ¿Está? Que es la línea que va desde el tablero principal hacia otro tablero siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué es un circuito terminal? Deme un ejemplo. Esa es la salida de la línea que va desde la salida del tablero hasta la llave donde nosotros utilizamos, vamos a tomar corriente. Mm, no. Fíjate, mira. Es la que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización. Vos acá en el tablero seccional, imagínate, lo abrí el tablero seccional, ese de dos riel DIN, digamos, y vos acá tenés una llave, ¿no es cierto? ¿Lo ves? Suponete una llave. Esa llave es la del circuito de iluminación. El circuito terminal es la alimentación que hay desde la salida de este dispositivo de maniobra, que puede ser esta llave que comanda al tablero seccional y que está comandada en el tablero seccional y que te alimenta los puntos de iluminación de algo, ¿no es cierto? No sé, o los circuitos, toma corriente, un aire acondicionado, lo que sea. Es un circuito terminal. Es lo que va desde el dispositivo de maniobra, es decir, la llave termomagnética, que la protege, hasta los puntos de utilización. Que los puntos de utilización sean los tomas corriente, boca de iluminación, boca de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Sí. No, no, sí, eso es lo que dije. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bien, y en cuanto a acá dice clasificación de los circuitos terminales. Hemos conversado algo de esto la semana pasada. Es cuando nos referimos a tipo los circuitos de iluminación, de toma corriente u otras cosas. Bien. ¿Y se acuerdan qué tipo de nombre recibían? Tenían mm, ¿Bocas? a ver, ya estaban. ¿Bocas? No, está bien. No, no, no. Cada nombre de circuito tenía una abreviatura, digamos. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado? ¿Se refería, profe, a los tomas de uso general o los de toma de uso especiales? Bien, bien. Tenemos nosotros dentro del circuitos terminales, tomas de uso general, tomas de uso especial, iluminación de uso general, iluminación de uso especial. Ese era el nombre que reciben los circuitos terminales, ¿se acuerdan? Y que es lo que me va diciendo. Cuando usted va a armar una planilla de potencia, tiene que poner qué tipo de circuito es. Con esta abreviatura, ya cada uno va a saber. Entonces va a entrar a la planilla de potencia y va a ver. Circuito 1, galería,
el ambiente, la galería, y va a haber TUG o IUG. Entonces vas a ver que todas esas bocas son de iluminación del circuito 3 que está ubicado en la galería. ¿Se entiende cómo funciona la plenipotencia para que tengan una idea? Y por qué toda esta reglamentación de iluminación, todo que sea de boca que yo quiera o que sea necesaria. No, estaba limitado por una cierta cantidad. Por ejemplo, 15, creo que me he dicho que era el máximo. Exacto. bien, ¿el máximo de qué? Admisible, digamos, en un plano, en una instalación en que nosotros presentemos. ¿El máximo de Proyecto. qué? De bocas, de De bocas. boca, por fase. Normalmente los circuitos de iluminación son monofásicos. Depende del diseño que hagan el tablero. Ustedes pueden armar un tablero donde digan, bueno, y yo le hablo de instalaciones grandes, hablo de instalaciones domiciliarias. Imagínense un galpón como, no sé, la pone huevo de gallina, no sé, no sé, me imagino algo muy grande, de 100 por 50 nomás. Imagínense que usted tiene que poner hileras, hileras de bocas de campanas navales, ¿no es cierto? Así, 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 bueno, todo lo mismo acá, ¿no es cierto? La misma cantidad y demás. ¿Y usted cree que son LED chiquitas o son consideradas de una potencia de consumo considerable, digamos? Deberían tener una potencia más o menos buena para iluminar, digamos, sí. Más o menos, ¿no es cierto? Una lámpara alternativa en LED para algo así, para una nave como esta, y puede andar entre los 100 y 150 vatios cada boca. O sea, le hablo de LED, porque una vapor de sodio o algo un poco en tecnología más vieja, ya andan los 400 vatios algunos. Entonces imagínense, el consumo de luz es alto. ¿Ustedes creen que con un solo circuito van a poder alimentar 40 bocas? ¿Fuera de que la reglamentación no lo permite? No, porque no, se calentarían todos los cables, todo, o sea, sería un desastre, digamos. Entonces, El último foco no supongamos que, iluminaría. entonces ya ahí dice que por circuito nosotros tenemos que tener 15 bocas máximo. Primero que no podemos tener un circuito, estén distintos circuitos. O sea, por ejemplo, esto que sea un circuito, el de los efectos no se dan con teclas, digamos, lo pueden poner con una llave de un punto, de dos puntos, lo que ustedes quieran. Normalmente la llave de las naves de iluminación está puesta junto con los servicios generales en un tablero seccional que está dentro de todo esto. Entonces ustedes de acá comandan cada circuito, ¿lo ven? Es como para que tengan una idea como instalación industrial en ese sentido. Entonces ahí ustedes tienen que saber qué tipo de iluminación van a utilizar, qué tipo de nombre recibe el circuito, cuántas bocas máximas pueden poner, cuál es el amperaje máximo de la llave. ¿Usted cree que puede poner una llave de 50 amperes para un circuito de iluminación? Y no, No, profe. no, no. No. Acá lo que dice la reglamentación es, si bien el máximo permitido de 15 bocas por circuito, también hay una intensidad admisible de protección para el elemento de maniobra que va a ser de, por ejemplo, para los circuitos, miren acá, ah, los circuitos para usos generales, circuito de iluminación para uso general, ¿sí? En cuyas bocas de salida pueden conectarse en combinación entre ellos, otras cargas unitarias.
cuya corriente de funcionamiento no sea mayor que 10 amperes, sea por medio de conexiones fijas o de tomas corriente tipo de 2 polos más tierra de 10 amperes, conforme con tal la normativa de la IRA. Estos circuitos deben contar con protección de ambos polos, ¿qué quiere decir? El neutro y el... Casi neutro. Eso. Fase neutro, o sea que la llave de protección de esos circuitos debe ser bipolar. O sea que cuando ustedes vean una llave unipolar por un circuito, está fuera de norma. ¿Lo ven? Lo dice acá la normativa. Estos circuitos deben contar con protección en ambos polos para una corriente no mayor de 16 amperes y el número máximo de boca de salida debe ser de 15. Es decir, en criollo, muchachos, un circuito de iluminación de uso general puede tener un calibre máximo de 16 amperes, máximo, el dispositivo de maniobra de 16 amperes, y el máximo de boca es 15. Si usted tiene 16 boca, por reglamentación, debe separarlo en 2 circuitos. La idea no es que lo separen 15 y 1, como hemos hablado, la idea es que lo hagan de manera distribuida siempre que se pueda. 8 y 8, 9 y 7, o 16, lo que más o menos corresponda. ¿Está? Eso lo hemos dicho en cuanto a la planimetría y a lo reglamentario. Pero ustedes en obra pueden, si tienen 16, 17 bocas, pueden poner en un solo circuito. Depende, aparte, todo viene en LED ahora, pueden ser dicroicas, cosas como esa, entonces va todo un solo circuito. ¿Está, chicos? Sí, Inge. Bien, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo en la planta baja de acá de mi casa tengo... he hecho unos cajones de Durlock, como le da otro tipo de iluminación. Entonces tengo 3 cajones en el living, una hilera grande del costado, y después tengo los centros de 10 vatios, digamos, en LED. Yo acá en el caso debo tener 25 más o menos. 25 voltios, tengo un solo circuito de iluminación. Pero ¿por qué tomo esta determinación yo? No es porque sea ingeniero o haya, no sé, quién me va a venir a controlar, no. Porque casualmente tengo los conocimientos y sé que nadie nos controla, y yo sé que, por ejemplo, el factor de utilización o el grado de simultaneidad que yo puedo llegar a tener en este circuito es muy bajo. Es imposible que estén todas las luminarias prendidas. Y aún así, todas las luminarias prendidas tienen, de las 25, 20 tienen un consumo de 3 vatios. Y en las 5 restantes son de hasta 9 vatios. Entonces, si ustedes suman 60 vatios, que son las 20 de 3 vatios, y otros 40 vatios, tienen un consumo de 100 vatios, 120 vatios, que no es nada. Entonces, por eso yo lo pude hacer a esto. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Yo les decía que una cosa, cuando van a presentar una planimetría, tienen que respetar todo lo que dice la EA, pero en obra pueden diferir de esas cosas. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bien. Sí, señor. Ahora, de uso general, estos circuitos deben contar con protección de ambos polos para una corriente no mayor de 20 amperes y el número máximo de boca de salida debe ser de 15. Y acá está lo que son los circuitos, estos son los 3 tipos de circuitos que más van a utilizar: el IUG, el TUG y el TUE. Los circuitos de toma corriente para usos especiales. ¿Dónde podrían entrar estos circuitos de toma corriente para usos especiales? ¿Quiénes estarían entrando Aire acá? acondicionado. Aire acondicionado, ¿no es cierto? Muchas veces lo ponen como circuitos de carga única, los ACU también. Pero yo más me Algún tiro horno por eléctrico también podría por ser, el tema profe. ¿Cómo? Algún horno eléctrico también podría ser. Sí, es verdad. No solamente van los aire acondicionados, es que es lo más común, pero, por ejemplo, Microondas y demás, digamos, también. pueden poner un microondas, un hornito, pueden dejar, es más, hace poco he hecho una instalación y hemos dejado en la instalación un circuito especial para un hornito y conecta el microondas ahí. El microondas no es tanto el problema, el tema es el horno. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes van a cotizar esas cosas, más que una remodelación, cosas como esa,
El hacer ese circuito para un horno, un toma corriente implica calado, cañería, cable y llave en el tablero. Espacio en el tablero, que el tablero no se me vaya muy grande, que me quede una reserva. Entonces, son cuestiones que si no están muy bien pensadas al principio, muchas veces no entran en juego, pero sí sería lo ideal. Lo mismo para las bombas. Yo en un tablero en planta baja, en la última hora he puesto 17 circuitos de consumo, entre aire acondicionado, iluminación, bombas, motor del portón eléctrico, horno eléctrico. O sea, si ustedes empiezan a sumar los circuitos, se me han hecho 17. Lo que es también para videocable y ¿cómo se llama? Y cámaras, también tuve que dejar un circuito de 2 amperes porque son corrientes débiles, pero el mínimo calibre de 10 amperes, entonces me dejó un circuito de eso. Entonces, cuando ustedes van haciendo todas esas cosas y se dan cuenta, el tablero se hace muy grande, el presupuesto es muy amplio, entonces muchas veces le dicen que frenen. ¿Y qué se hacen? Muchas veces ni se lo recomienda, ¿por qué? Porque cuando es plata de otro es muy difícil de hacerlo jugar, ¿no es cierto? Pero cuando es un proyecto grande, como que se justifica y sí está bueno. ¿Entienden el concepto, chicos? Sí, sí. Bien, bueno, acá el máximo de Boca es de 15 y el máximo de ampere admisible de 20 amperes. ¿Está? Acá comienza la normativa. ¿Estamos, chicos? Y acá hay un croquis, miren. Perdón, no es de 20, no es de 20, es de 32 amperes. Miren, tipo de circuito, uso general, iluminación, toma corriente, uso especial. El máximo de Boca de 15 para cada uno del circuito y el calibre máximo de protección para el IUG de 16, para el TUG de 20 y para el TUE de 32 amperes. ¿Está? Ustedes, esto que está escrito acá, ustedes lo van a llevar toda su vida al momento de proyectar algo. Porque esto sea una instalación súper, súper complejo, lo que sea, esto se respeta. Así sea una instalación industrial o una instalación comercial grande, sea lo que sea, ustedes siempre van a respetar este cronograma y esta disposición de la E. Que cómo se Profe, clasifica un circuito, cuál es el máximo de Boca y el máximo. ¿Qué diga? también es importante, Diga. también es importante tener en cuenta lo que es la característica de los interruptores termomagnéticos, ya sería, digamos, la capacidad de cortocircuito, el poder de ruptura. Eso también es importante, ¿verdad? Sí, las curvas, sí, ya van a ver cómo es el tema de las curvas. Normalmente acá nosotros, si no lo dice la normativa, creo que la normativa, la IS esta 109, dice que pueden tener hasta 6 kiloamperes de corriente de cortocircuito, ¿no es cierto?, de actuación. Entonces, esto corre curva C, ¿está? Ya la curva D entran lo de 10 kiloamperes, que ya lo vamos a ver cuando veamos cortocircuito, ¿está? Sí, sí, es verdad, eso sí hay que tener en cuenta. Y muchas veces eso se da en la selectividad de los tableros. Estos circuitos de consumo normalmente trabajan con curva C. Ustedes pueden tener una llave también de las mismas características, pero una curva mayor, y esa llave ya cambia de precio, por ejemplo. Porque tiene una actuación más rápida. ¿Se entiende? Sí. Peter, Bueno, por favor, que esto siempre lo tengan presente. ¿Ah? El resumen de tipo de circuito. Bueno, vamos a ver lo que es el grado de electrificación, número mínimo de circuito, número mínimo de puntos de utilización. ¿Qué habíamos hablado del grado de electrificación? ¿Se acuerdan? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante saber el número mínimo de circuito y el número mínimo de puntos de utilización?
Y por la potencia también, ¿no? O sea, para no sobrepasar la potencia, digamos. Tenemos hasta 10 y, bueno, en una casa de familia tenemos hasta 10 ¿Hasta 10 qué? kilovatios de potencia. Bien. Mire, ¿por qué es tan importante? Yo le hago un resumen antes que leamos todo. Del grado de electrificación que ustedes tengan, esto depende muchas veces, ¿saben de quién depende el grado de electrificación? A priori, esto depende de la superficie de la instalación, de los metros cuadrados. Esto está en función, a priori, como primer cálculo, de la superficie en metros cuadrados de la instalación que ustedes van a cubrir. ¿Está? En base al grado de electrificación, ustedes van a tener que respetar un número mínimo de circuitos, es decir, bueno, tiene un grado de electrificación grande. ¿Qué pasa? Quiero que razonen conmigo. Si yo les digo que el grado de electrificación va en función de los metros cuadrados, ¿ustedes creen que será el mismo grado de electrificación para 30 metros cuadrados que para 80 metros cuadrados de construcción? Sí, no, ¿por qué? No, o sea, obviamente Sería el no. de 80 necesita un grado de electrificación superior. O sea, suponiendo que si usa los 80 metros cuadrados, digamos. Por ahí si tiene, qué sé yo, Bien. algún patio o algo, bueno, eso no necesita tanta iluminación, pero por ahí tiene una bomba. Todo es, Sí, también depende del tipo de instalación que usted tenga. Recuerden que yo le había dicho que podemos tener un almacencito de 10 metros cuadrados nosotros, que venda solamente, que sea panadería y dragstore. ¿Qué hace la panadería? Tiene un horno, no sé si son trifásicos algunos, de 10, o sea, estoy hablando de una superficie de construcción de 10 metros cuadrados, no nos vayamos ni más lejos. Le hablo de algo así, 10 metros cuadrados. Si es 10 metros cuadrados, el grado de electrificación quiere decir que va a ser bajo, porque esto está en función de los metros cuadrados. ¿Cuál es el concepto? A mayor superficie a cubrir, más grande el grado de electrificación. Miren, yo le hablo 10 metros cuadrados. Es una superficie ínfima de 3 metros y medio por 3 metros y medio, para que tengan una idea, algo así. Pero en esos 3 metros y medio de cada lado, ustedes tienen, no sé, 3 exhibidoras porque venden gaseoso, un horno eléctrico que vende pan para vender el barrio, tiene un freezer chiquitito donde venden helado, o sea, todo eso en 10 metros cuadrados. ¿Ustedes creen que ese consumo tiene algo que ver con el tema de la superficie a cubrir? Y no, no, claramente. y se ve mucho eso, sí, Nada que muchos ver. kiosquitos chiquitos llenos de heladera. Nada que ver. Claro, ¿entienden? Entonces muchas veces el grado de electrificación es algo a priori, acá lo dice. No es así, no siempre es así. Entonces, no se dejen llevar de eso, de que el grado de electrificación o la superficie a cubrir me dice el grado de electrificación que yo voy a tener. Porque muchas veces pueden darse esos ejemplos que yo les estoy comentando. Bien, entonces, lo que le decía, el grado de electrificación sí va de la mano de la superficie a cubrir. A medida que aumenta la superficie a cubrir, aumenta el grado de electrificación, ¿no es cierto? Cuando aumenta el grado de electrificación, ¿qué pasa? ¿Por qué los números? ¿Usted creen que va a aumentar el número mínimo de circuito y el número mínimo de puntos de utilización o va a disminuir a medida que aumente el grado de electrificación? Si no, ¿por qué? No, yo creo que va a aumentar porque, o sea, va a necesitar Más más potencia para. iluminación, más potencia, o sea, eh, eh, por ejemplo, a mí algo que al principio no lo entendía y después se me aclaró que hay casas en Yerbabuena que son casas de familia que son tarifa 2, digamos, y yo decía, ¿cómo puede ser una casa de familia tarifa 2? Y bueno, era por la potencia, porque tenían 5 aire acondicionados, tenían varias bombas para subir el agua y bueno, ya excedía los 10 kilovatios de potencia que dice que está hasta tarifa 1. Exactamente. Bueno, uno dice así como algo utópico, siempre se ha dicho las casas ya era buena. Cada vez el consumo, sean locales comerciales en el centro
o lo que sea, hoy un gran porcentaje de los argentinos tiene acceso, por ejemplo, a un aire acondicionado. Un gran porcentaje, ¿no? Sin entrar en detalle ni polémica. Pero, ¿qué pasa? Usted al tener aire acondicionado y demás cosas van aumentando carga, ¿no? Y esto después van a ver cuando hagan la plancha de potencia cómo me hace aumentar los KVA de una instalación eléctrica. Entonces, al aumentarme los KVA de instalación eléctrica, hace que yo tenga que pedir una mayor factibilidad de red y fácilmente se superan los 10 kilovatios. Es decir, para los que no están familiarizados con la tarifa, después los 10 kilovatios, porque también vamos a ver el tema tarifario, después los 10 kilovatios ya pasan de tarifa 1 a tarifa 2. Y la tarifa 2 tiene otro precio de kilovatio, se paga un costo fijo. Ya vamos a ver todas las cosas en cuanto al régimen tarifario. Pero eso es lo que hace referencia Brito. Entonces, usted al aumentarle el grado, al tener un grado de electrificación más alto, el número mínimo de circuito va a ascender. ¿Por qué? Porque estoy en una casita de 30, 40 metros cuadrados, y se supone que en esa casita ustedes van a tener poco consumo porque es algo chico, ¿no es cierto? Pero a medida de tener un inmueble más grande, ¿qué se supone? Que en el inmueble más grande vive más gente, que en el inmueble más grande hay más habitaciones y más consumo. Entonces, la superficie va en función del consumo, se lo supone así. Entonces dice, si aumenta la superficie, el consumo es más grande, ¿no es cierto? Por eso el número mínimo de circuito va a aumentar y el número mínimo de puntos de utilización también va a aumentar. ¿Qué creen ustedes que es el número mínimo de puntos de utilización? Para conectar los artefactos, ¿no? Más llave térmica, más térmica para abastecer el circuito. Disculpe, no lo escucho bien. ¿Cómo? ¿Qué me decían, chicos? No lo escucho. No Yo definía decía, anteriormente como número, como punto de utilización lo que eran tomacorrientes y los terminales, digamos, las llaves de punto. Cuando dice punto de utilización se hace referencia a las bocas, porque vos las llaves y demás, las llaves de un punto, 2 puntos, vos podés tener, por ejemplo, 3 bocas y tener una sola llave de un punto. Porque si con ese efecto se prenden las bocas. Pero lo que hace acá referencia al número mínimo de puntos de utilización es la cantidad de bocas como mínimo que vos tenés que tener para esa instalación. Es decir, vos imaginate en una habitación de 3x3, en un dormitorio. ¿Cuál va a ser, como mínimo, qué tienen que tener en una habitación de 3x3? Como mínimo, quiero que ustedes la diseñen y me digan rápido. Como mínimo, ¿qué necesitan? Bueno, Una boca de iluminación arriba. Una boca de iluminación como centro, ¿no es cierto? Bien, Sí. como mínimo. ¿Qué más? Un toma corriente para el aire y Dos tomas. Como mínimo 2 tomas corriente, ¿no es cierto? Punto para encender Lo que ustedes han pensado, lo que ustedes acaban de pensar, han hecho una lógica, eso estipulado, que para tanta superficie cubierta va a haber tantos puntos mínimos de utilización. ¿Está? En función del grado de electrificación. Cuando el grado de electrificación aumente, esos puntos mínimos van a ir aumentando en función de la superficie. Ya vamos a ver un cuadrito comparativo. ¿Está? Entonces, eso, chicos, es básicamente eso. El grado de electrificación me lo da la superficie a cubrir la instalación eléctrica. Y del grado de electrificación depende el número mínimo de circuitos y el número mínimo de puntos de utilización. ¿Entienden eso? Es importante que lo entiendan. ¿Está? Bien. Vamos a leer textual lo que dice un poquito. Se establece, y es lo que yo les digo, se establece el grado de electrificación de un inmueble a los efectos de determinar en la instalación el número de circuitos y los puntos de utilización que deben considerarse como mínimo para usos no específicos. Es decir, para usos generales o para usos especiales, donde su utilización no sea definida a priori, sino que surge de estimaciones estadísticas generales. En criollo, he dicho, bueno, tener una instalación de tanta... ¿Se acuerdan ustedes antes
Por ahí lo que somos de un poco más grandes, que decían, antes decía, no, tenés traje acondicionado, ya tenés que poner trifásica. Pero eso lo escuchaba yo en la calle, digamos, o sea, doña Rosa iba al kiosco y decía, sí, mi hijo quiere poner aire acondicionado, y ya con este tenemos tres, tenemos que pasar a trifásica. Entonces, eso es lo que se utiliza en esta lógica. Está en base al consumo o la superficie free, ver ciertos puntos a utilizar por esto, ¿no es cierto? O también hablaban, se atrevían a decir esto. No es necesario, después le voy a mostrar por qué no es necesario. Yo para 5 aire acondicionado y para una bomba no tengo instalación trifásica, instalación monofásica, me basta y me sobra. Bien. A ese efecto define como demanda simultánea, PMS. Anoten ese concepto. DPMS. La demanda de potencia máxima simultánea es lo que se dice que es lo máximo que puede consumir la instalación eléctrica a pleno. Por eso cuando ustedes van a diseñar una instalación, esta DPMS es un factor muy importante al momento de pedir factibilidad, porque eso va afectado por el grado de electrificación, que el grado de electrificación depende del factor de simultaneidad, que el factor de simultaneidad también va a depender en realidad de los metros cuadrados que ustedes tengan. Ya va a ver cómo se calcula. Pero esta DPMS es fundamental tenerla en cuenta y estimarla para una instalación eléctrica, porque en base a eso se manejan protecciones, la factibilidad de la instalación y por supuesto el diseño de la instalación eléctrica. ¿Está, chicos? Bien. Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Sí. Ahí, bueno, yo veo ahí en el día a día, digamos que los clientes hacen pedidos de factibilidad para potencia, para tarifas superiores a 2, pero me da la impresión que también, bueno, digamos, la factibilidad en los tarifas 1 es, tenés línea o no tenés línea en la zona, pero en algunos casos sí deberían también pedirse, porque no sé, hay algunos casos que están también muy exigidos, digamos, o sea, yo nombraba recién el kiosquito lleno de heladera. Sí. Me parece, bueno, que siempre habría eh, que, hacer un pedido de factibilidad, digamos, o sea, uno dice sí, bueno, para las potencias grandes, pero en realidad todo implica también, a ver si le puedo dar esa potencia o no, digamos. Bueno, ahí entramos en un punto central. Por ejemplo, tal vez que porque no es tu sector, pero en EDET, vos, por ejemplo, cuando pedís potencias debajo de los 50 kilovatios, ¿qué pasa en los 50 kilovatios, chicos? Ustedes después los 10 kilovatios pasan de tarifa 1, que es la residencial o la general, a una tarifa 2. Y la tarifa 2 pueden ser muchas veces para, para inmuebles, casas unifamiliares o para algunos comercios. Entre los 10 y los 50 kilovatios se encuentra la tarifa 2. Luego de los 50 kilovatios se encuentra la tarifa 4. ¿Qué pasa hasta los 50 kilovatios? Cuando ustedes piden hasta 50 kilovatios, no incluyéndolo al 50, o sea, cuando ustedes trabajan así, perdón, en un rango de 10, en realidad de 11 a 49 kilovatios, ahí se encuentran dentro de la tarifa 2. Cuando ustedes piden factibilidad, ¿qué es la factibilidad? Es decir, EDET a través del reglamento de prestación de servicio está obligado a darle el servicio eléctrico a todas las personas que lo deseen dentro del territorio tucumano. Entonces, una persona necesita de energía eléctrica, EDET está obligado a hacer lo suficiente y necesario para que esa persona tenga acceso al consumo de energía eléctrica. Siempre y cuando haya factibilidad, O sea, o sea, exactamente, ahí viene el pero. O sea, sí, todos dicen, te entendemos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es la factibilidad? La factibilidad, imagínense que EDET construye líneas, una línea, qué sé yo, en cierto barrio.
Entonces acá primero había una casa, después había 2, después había 60, y después le mandó otro barrio acá al lado. Entonces estas líneas tienen un consumo primordial, qué sé yo, así, bla, 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 hasta que va aumentando el consumo. Entonces hay un momento que las líneas estas ya no dan más. Entonces del trafo se saca otra salida independiente, o tal vez que se repotencia esta línea que es repotencial. Aumenta la sección, pero no tanto eso, más bien sacan salida de los trafos de distribución para alimentar otros sectores. O muchas veces, cuando se hace un barrio, por ejemplo, esto no sucede de alimentar del mismo trafo. Se compra otro trafo aparte y de ese otro trafo aparte se alimenta el barrio este. ¿Está? Bien, ¿qué es la factibilidad? Como así EDET está obligado a darnos el servicio eléctrico, la factibilidad es decir, EDET tiene disponible en su línea tantos kilovatios para dar. Entonces, ¿qué es esto? Dicen, señor EDET, yo quiero 15 kilovatios para mi casa. Bueno, listo, lo pueden pedir ustedes, quieran, que lo único que tienen que hacer es, si ustedes ya tienen tarifa en 15 kilovatios, ya es la tarifa trifásica, ¿no? Para que vayamos entrando en tema. Si ustedes tienen una tarifa monofásica hoy, algo así, vivo y neutro, ahora van a pasar a tener algo así, ¿cierto? Ya, esto sería en lo real ahora, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. ¿Qué hace EDET? Normalmente la llave que va acá en el medidor es una llave tripolar que corta los tres polos, las tres líneas, ¿no es cierto? El neutro pasa derecho. ¿Está? Bien. EDET dice, bueno, usted para hacer eso, EDET se hace cargo de toda esta obra. Que esa obra es acá de la derivación correspondiente, un conductor para alimentar el domicilio, ¿no es cierto? Pero esa obra y ese presupuesto EDET lo tiene estipulado por mes. Es decir, EDET dice, este mes yo tengo 1.000.000 de pesos argentinos, porque muchas veces cotizan en dólares, para ciertas obras hasta 50 kilovatios. ¿Está? Si nosotros tenemos la suerte de entrar en ese presupuesto mensual, viene y dice, bueno, señor García Valera, hoy le vamos a hacer su ampliación de la repotenciación que ha pedido con la factibilidad correspondiente. Es factible. En el transcurso de la semana se estarán comunicando con ustedes para hacer la obra. Entonces, ¿qué es la obra? Esta obra incluye sacar la alimentación correspondiente al medidor que yo les mostré. Cuando ustedes van arriba de los 50 kilovatios, o se van arriba de los 50 kilovatios, adivinen por cuenta de quién corre esa obra. Del cliente. Del cliente. ¿Qué dice EDET? Dice, bueno, usted quiere más de 50 kilovatios, obviamente su apellido no es García Valera, su apellido es Medio Alperovich, un Mansur, algo así, entonces se supone que usted para tener un consumo como eso, tiene plata para desarrollar. Entonces vamos a utilizar su dinero para poder hacer la obra. Que después, como engaña pichanga, se le va a devolver en kilovatios, en tapita de gaseosa, no sé cómo lo devuelve, pero el capital inicial lo tiene que poner el cliente. ¿Sabían eso o no? Sí, las primeras facturas, por ejemplo, bueno, le llegan casi gratis, porque bueno, ahí le están devolviendo la No, plata que le ha invertido, no digamos, va, sí, parte, digamos. Creo que un no va gratis. 80%, no sé cómo es el tema. Claro, es lo que él ya ha pagado en la obra, Sí. le devuelven en las primeras facturas hasta que termina de pagar la EDET, le termina de devolver la obra que él ha pagado. Sí. Sí, bueno, es así, como dice Brito, yo les comentaba. Es importante de ustedes. Es lo que dice, además de ser factible, viene por el costadito en letra chica y dice, señor cliente, si usted quiere, nosotros le podemos cotizar la obra y hace la obra
y dejarla puesta en funcionamiento. ¿Qué significa? Ustedes me pagan como cliente, yo le hago la obra como corresponde y queda todo ok. ¿Se entiende? Que también es otro servicio que se da de obra, se necesita un personal especializado. No es que muchas veces se necesita un personal especializado. La reglamentación a cumplir. ¿Y quién mejor que un personal de ECO? Que en este caso esa obra la hace ECO, si mal no recuerdo. Entonces, todas esas cosas se van dando con la experiencia. Está bueno que anoten algunas cosas de estas porque el día de mañana, cuando les toque pedir una factura de arriba de los 50 kilovatios, no vayan a querer no se hagan los sorprendidos cuando la empresa le diga, señor García Valera, usted debe hacerse cargo con el capital inicial en energía. ¿Está? Cosas están dadas dentro de la ingeniería, pero sí son criterios que se utilizan al momento de realizar los trabajos, o ejecutar los trabajos, más bien dicho. Casualmente, justo Sí, esta diga. semana estoy trabajando en una empresa donde tuve que pedir bueno, más de 50 kilovatios, 63 kilovatios, y me explicaron esto del salto de 11 a 49, de 49 a 50 y de 50 para adelante. Yo no lo traté mucho al tema, Sí. pero no entendía por qué hay un salto ahí en 49, 50 y de 50 para adelante. O sea, hay un kilowatt ahí en el medio que es tarifa 3. No lo entendí bien. No, yo le explico cómo son las escalas. Claro, Está buena la la tarifa pregunta. 3 del Igual alumbrado nosotros público. vamos a ver, Sí. vamos a ver régimen tarifario. T1, T2 y T4. En el T1 ustedes tienen, no se lo considera el cero, pero hasta 10 kilovatios. Por eso siempre decimos 10 kilovatios, siempre tomamos como punto partido. Que acá puede ser monofásico o trifásico también, ¿no? No se dejen llevar que solamente monofásico, ¿está? Puede ser monofásico o trifásico en la tarifa 1. Luego, desde los 10, a ver, matemáticamente hablando, esto es así. Vamos a utilizar otro color. Si lo pongo en escala numérica. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Parece que se cortó, sí. Sí, parece que sí. Pasa que justo mi internet estaba andando un poco mal. Entonces, bueno. ¿Alguien está grabando esta clase? Sí. Sí, parece que el internet del profe se cortó. Justo en la parte que yo necesitaba. Usted tiene una tarifa que entre los 10 y 50 kilovatios, así en conjunto abierto, está la tarifa 2. Ustedes piden 50 kilovatios, dice yo quiero instalar 50 kilovatios, automáticamente ya pasan a la tarifa 4. ¿Y qué implica? Acá hay una línea, hay un antes y un después para EDET. Porque ¿qué pasa? Yo le decía, ya la obra no pasa por cuenta de EDET, pasa por cuenta del cliente. El diseño constructivo de la cometida es distinto al de la tarifa 2. En vez de tener, acá por ejemplo tienen un solo gabinete que un CT3, un CT2, perdón, y acá ya pasan a tener dos gabinetes. La instalación va a tener dos gabinetes. ¿Ya pasaría a ser una cometida de media tensión, profe? No, ¿Todavía no?
No, no es de media tensión. De media tensión, por ejemplo, son las celdas. Como tiene media tensión, es como que nosotros tenemos la facultad en la con la que vos trabajás. O puede tener un puesto algo de medición, o sea, un reconectador de entrada y... No, lo que tiene acá ya vamos cuando veamos eso, otro para medición, donde la protección, por ejemplo, en la medición se utilizan los TI. Los TI, ¿por qué? Porque el instrumento para medir trabaja con corrientes chicas y ustedes imagínense, están trabajando con cerca de 80, 90 amperes. Entonces lo que hace el TI con la salida, normalmente se colocan TI de 200, creo, barra 5, creo que depende, del mío no sé si es barra 5 o barra 1, creo que de barra 5, que la salida de 5 hace la relación de transformación y con eso mide el instrumento. Pero en el T4 ya pasa arriba de los 50 kilovatios o 50 kilovatios incluido, pasa a la tarifa 4, el diseño constructivo es más grande, es distinto, tiene dos gabinetes, uno para protección y otro para medición. Y acá ya van llaves compactas, que empiezan en los 100 amperes, 80 amperes y son regulables. ¿Está? Entonces hay un punto de inflexión, hay un cambio ahí en cuanto a acometidas. Es importante. Por eso es diseño de la instalación eléctrica y si ustedes piden 49 kilovatios, todavía están dentro de la tarifa 2. Y entre 49 kilovatios y 50 como que no hay nada de diferencia. Y me quedo con la tarifa 2, que es mucho más fácil, es mucho más todo, más maleable y demás que la tarifa 4. ¿Se entiende? ¿Te entendés por qué te medio que te mando a pasear, Daniel, con eso? O en realidad te explico las cosas como son, pero cuando vos pedís más de los 50 pasa todo esto. Esto era una empresa que ya tenía más de 50 kilovatios y ya tiene hecho el transformador, todas las instalaciones. Ya tiene hechas las instalaciones. ¿Qué pasó? Se fue la empresa y vino otra empresa a desarrollarse de nuevo y bajamos a una tarifa, una T1, digamos, que teníamos como máximo. T1. Claro. O sea, cuando la empresa se fue, quedó todo instalado y volvimos a usar 10 kilovatios, porque no podía estar pagando la empresa una tarifa T4 cuando no la usaba. Una tarifa T2, una T2. Y ahora la empresa que vino es más chica y no usa como usaba la empresa anterior, entonces lo que tuve que hacer es el cálculo de potencia y pedir la nueva tarifa. Ahí me explicaron un par de cosas que se pueden hacer, como pedir una tarifa T2, usar más de una tarifa para o sea, digamos, con la instalación hecha, uno pide una tarifa de menos 50, que lo multen por un par de meses hasta alcanzar la potencia que realmente uno usa. Porque si uno contrata la que realmente va y se pasa, y bueno, hay unas cosas, hay unos engaños que se hacen, y uno puede pagar menos por un tiempo hasta alcanzar, o sea, como digamos, es preferible pagar multa que pagar la tarifa verdadera. Por esa razón es que nadie le presta atención a la corrección del factor de potencia, porque vos le decís, viene doña Rosa y dice, ¿qué es esto del factor de corrección de potencia? 700 pesos me cobró de multa, que 700 pesos en la penalización así es un montón. Y dice, no, tengo que arreglar, bueno, y va a Gastón. Así le dice, sí, me coloco un tablerito, tengo que calcular el capacitor, tengo que poner una llave para el capacitor, el trabajo le cuesta 10.000 pesos. ¿Qué hace el viejo? Pensamos. Claro, prefiero. No, dejen más. Bueno, entonces, cuando EDET aplique, por ejemplo, multas, es importante que tampoco lo pueda hacer ahí donde va a proliferar el trabajo. Entonces, lo que vos estás diciendo es algo parecido. Vos, además que cuando contratás potencia, le estás diciendo a EDET, mirá, de lo que vos tenés para distribuir, yo como mínimo o mensualmente te voy a consumir esta potencia. Entonces, eso se llama costo de oportunidad.
en cuanto a términos energéticos. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Dice, bueno, no, para el señor García son 50 kilovatios que él lo está pidiendo. Pero como lo está pidiendo, obviamente, ¿qué hay que hacer? Uno sobre otro. Entonces, la boleta te dice, contratación de 50 kilovatios, cargo fijo, ¡pum! Un importe por los 50 kilovatios fijo. Por eso, cuando ustedes van a pedir potencia, si ustedes van a decir, che, yo tengo que hacer la cometida, y la cometida, cuando la casa esté a pleno, yo miren lo que he hecho en la última obra. La última obra me da 40 kilovatios de potencia total. ¿Qué hice? Pedí 24 y construí la cometida para 40 kilovatios. Entonces, Ed, cuando vaya, diga, va a ver que el cable de carga es más grande que el que se solicita para 24 kilovatios. Y va a decir, ¿por qué lo tiene más grande? No, no sé, se confunde el electricista. ¡Pum! Listo. ¿Para qué es esto? Para que el día de mañana, cuando se quiera repotenciar y pase lo que voy a decir, que se empieza a pagar multa por los kilovatios de más consumido, y digo, bueno, me quiero pasar dentro de la tarifa, quiero contratar más kilovatios. Bueno, los quiero contratar. Bueno, el cable de carga ahora ya no es el que usted ha pedido para 24 kilovatios, el de 40 kilovatios. Y vos decís, ¿sabes qué? La casualidad que justo se confundió el electricista, yo ya lo tengo puesto ese conductor. ¿Por qué? Porque si usted tiene que cambiar el conductor, es un conductor, estamos hablando de 16, 25 milímetros cuadrados, que el metro lineal de ese conductor puede estar, si hoy no me equivoco, entre los 1.500, 2.000 pesos el metro lineal. Imagínense si tienen que cambiar. 1.800 pesos. El de 35. 1.800 medio pelo. 1.800 medio pelo, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo le sugiero a otro cliente, le digo, mirá, vos haces esto para que el día de mañana, cuando vos quieras, tenga tu obra pleno, quiera que tenga el aire prendido en el fondo, arriba, toda la vez, y no tenga ningún problema en la instalación, van a este conductor. Déjalo puesto ahora, porque después, cuando vos quieras repotenciar, obviamente, hago mi enganche para que me llame de nuevo, le digo, va a necesitar tal conductor, y ese conductor yo lo voy a tener puesto. ¿Por qué? Porque también es un criterio económico. Porque si ustedes lo piden y después lo tienen que volver a cambiar, significa aumentar la sección de la cañería si así lo corresponde. Saca ese conductor que ya no sirve de una sección ínfima o un acorde que puede ser una mayor. Gasta en ese conductor. Ese cable que ustedes lo han utilizado, ¿a quién le van a vender? A nadie, ni para cobro nomás lo van a vender. Entonces, es también un criterio que se utiliza en la instalación conociendo el proyecto general. ¿Entienden a lo que voy? Sí, sí. Bien. Y también van a ver después que en la tarifa 4 hay otro punto de inflexión. ¿Alguien lo conoce al punto de esa potencia? Desde los 50 en adelante. Hay un punto de inflexión también. Donde cambia el diseño constructivo de la tarifa 4. No. Son los 98 kilovatios. Después de los 98 kilovatios, ya pasa a tener una CT3 y una CT4, el gabinete más grande, y el diseño constructivo de la cometida es mucho más grande y es diferente. Ya vamos a ver los diseños constructivos de cada uno. ¿Está? ¿Profe? Sí, sí. He notado ahí, por ejemplo, cuando hacen estaciones de servicio, implementan sus estaciones exclusivamente para la estación de servicio. ¿Eso es por la potencia requerida en general? Sí. Todo el predio, aunque sea chiquita la estación de servicio, le mandan una subestación. Lo que pasa es que también puede ser una estación de servicio chiquitita, que la verdad no le conozco mucho el consumo en la estación de servicio. Deben tener bombas, no sé si tendrán muchas bombas, en los surtidores, de qué potencia se manejarán, fuera del consumo que tienen. Porque yo tengo en cuenta que algunas estaciones de servicio tienen un box, tienen algunas máquinas. No sé si iremos a tener clases el jueves, creo que puedo ver el consumo de una estación de servicio. Justo ahora están presentando un proyecto para ver una estación de servicio nueva, pero a ver si lo puedo ver a la carpeta, a ver si tiene algún dato. Bueno, buenísimo, porque nunca me tocó proyectar una, pero aparte de las estaciones de servicio, tiene que seguir cierta normativa, porque por ejemplo ahí entra en juego el tema de las descargas atmosféricas, que tiene que tener un sistema aislado y mallado aparte.
O sea, cuando ustedes van a hacer la construcción son varias cosas a tener en cuenta. Pero normalmente cuando se pone una subestación transformadora para un consumo como eso es porque lo que requiere ese emprendimiento se lleva el mayor consumo de todo eso. Y ojo, porque después esa estación de servicio, a ese transformador que se hace cargo en lo económico, lo compra, lo instala, lo pone y lo usa, después de él le devuelven energía, pero adivinen quién se hace cargo del transformador. El cliente. Dueño. Es de él. Es de él, se hace cargo del transformador, del Empresa mantenimiento, de la distribuidora. disposición y de las líneas que salen de ahí. Y por lo tanto, al hacerse cargo, dice, bueno, justo se mudó el profe García a la vuelta de la estación de servicio. Y bueno, ya que se mudó el profe, se mudó aquel, y le manda un distribuidor para que se alimente de acá. Y ya utilizan el mismo transformador de distribución para el consumo cercano. ¿Entiende cómo funciona todo? No es que es exclusivo de ustedes. En el caso de nuestra facultad sí tenemos algo que es exclusivo de nosotros, porque tenemos una sed a nivel, pero no quiere decir que él no pueda disponer de potencia de ese transformador. ¿Está claro? Ahí debe ser el tema de la puesta a tierra, debe ser todo un tema en una estación de servicio, ¿no? Porque es peligroso, digamos. O sea, ellos tienen depósito subterráneo de nafta. La estación de servicio, la puesta a tierra del diseño, en el diseño de una cámara transformadora a nivel ya es complejo. Imagínate una subterránea, imagínate una estación de servicio. Por ejemplo, el profe Guino, que era el que daba la teoría antes de instalaciones, él había estado haciendo el estudio de tierra para la transformadora de Tafí del Valle, que tiene 7,5 megavatios, la que está en Tafí del Valle. El profe está haciendo el cálculo de la puesta a tierra, y esa puesta a tierra, el diseño constructivo es especial, no es cualquier tipo de tierra que, bueno, me manda una jabalinita que se escoja por algo allá y chao, se hace la descarga ahí. Ese diseño va mallado, con soldadura de cuprotérmicas, cuprimotérmicas, me trabó la palabra. La dimensión de las mallas, muchas veces la estructura de la instalación se la pone a tierra, como en los edificios. Ya vamos a ver cuando descarga atmosférica de un edificio para ponerlo. Son varios atenuantes a tener en cuenta. Por eso yo les digo, el tema de la instalación eléctrica es muy complejo. Es muy distinto a hacer la instalación eléctrica. Y una casa sea, no tener en cuenta. El tema del helicóptero, avión y demás. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos, escuchen. Vamos a dejar de compartir. Hemos llegado hasta... Profe, antes que siga, profe, la preguntita. Cuando usted decía de la factibilidad en las líneas del tráfico, está relacionada con la sección que está en la línea, ¿verdad? O sea, no puedo cargar líneas y la corriente nominal. Tiene que ser hasta la corriente nominal del conductor. Por eso ya usted... ¿Qué pasa si me paso? ¿Qué hace la empresa en ese caso? Si quiero poner una panadería y ya está al borde la corriente nominal del conductor. Tu consumo de la nada, eso de una manera u otra él te lo va a detectar y te va a decir, bueno, mira, este señor está consumiendo más kilovatios de lo que él tiene pactado en su servicio. Entonces, no es reserva ya en el núcleo del transformador, te dice, bueno, Don Prado se va a llevar esto, pero estoy viendo que consume más, bueno, lo vamos a empezar a penalizar porque está consumiendo más de lo que la contra se tiene tu discurso. Inventado todo el reglamento para que sea una misma sección.
que no me acuerdo bien, creo que son conductores son de aluminio y algo de acero, algunos chiquititos, de 26.7. Algunos que ponen para alguna Eso tiene una corriente si no son más los concéntricos, eso va. Sí, por supuesto. Vos tenés que hay que controlar. exactamente, vos después